Hola, ¿qué tal con todos? Vamos a resolver ahora el problema número 7, que consiste de igual manera en calcular la gráfica en B output en función de la B input. ¿Ok? Entonces, este ejemplo es un problema tipo problema de examen del ingeniero que enseña dispositivos electrónicos, y para ello vamos a proceder a resolverlo, pero utilizando, ¿no?, los pasos implementados por la academia. ¿Ok? Entonces el primer paso, como ustedes saben, es suponer que los diodos operan como interruptor cerrado en estado on, y después calcular las corrientes que fluyen por el diodo. Ojo, que suponemos están en el estado cerrado. Entonces vamos a dibujar ya este circuito con los diodos cerrados. Acá está el primer diodo 1, ¿ok? Este lo llamaremos el diodo 2. Tenemos una resistencia y vamos a dibujar a continuación el diodo. Esto puede ser tierra o BI, como dice en la imagen. Ya, BI. Entonces lo que vamos a hacer es calcular las corrientes que fluyen por cada diodo que está en estado on. Ese es el segundo paso, ¿verdad? Bueno, utilicemos la técnica de mallas, que nos dice poner corrientes en cada una de ellas en el sentido horario, y después aplicar, o mejor dicho, ya que tenemos dos variables, ¿no?, necesitamos dos ecuaciones que puedan resolver cada una de estas variables. ¿Ok? Y podemos aplicar en estas mallas la ley de voltaje Kirchhoff, la primera ley, y por supuesto eh, seguimos con lo que dice en la malla 1. Por ejemplo, en la malla 1 solamente tenemos una fuente de tensión. ¿Ok? Vamos a asignarle esta polaridad más o menos como si fuera una DC. DC, o sea, corriente continua, ¿no? Entonces, en la malla 1 solamente tenemos una fuente BI, ¿no? Se pone el signo positivo ya que la flechita de la corriente 1 sale por el símbolo más. BI va a ser igual a la suma de todas las resistencias que están en ese malla, o sea, 10 más 10, 20, ¿no? O sea, 10 más 10, 20. Multiplicado por la corriente principal, o sea, por la corriente I1. Y a esto le vamos a restar la caída de tensión ya del dispositivo compartido entre dos mallas, es decir, 10 por I2. Ya, I2 es porque es la malla con la que comparte. Entonces, hasta este punto ya tenemos la primera ecuación. ¿Ok? Bien, la segunda ecuación viene dada de la malla 2. Fíjate, esta es una fuente más menos. Como vemos que la flecha saldría por el símbolo negativo, se va a poner directamente 10. ¿Ok? Entonces 10 menos 10 va a ser igual a, sumas las resistencias que están alrededor de esta malla, sea 20. ¿Ok? 20 por I2. Le restas la caída de tensión que sufre el dispositivo compartido por las dos mallas, o sea, 10 multiplicado por I1. I1 porque es la malla a la que comparte, ¿no? Muy bien, con estas dos ecuaciones vamos a formar nuestra ecuación matricial. ¿Ok? BI menos 10. ¿Y cuál sería el otro? Iría pues en el orden, ¿no? Coeficiente de I1, 20. Coeficiente de I2, menos 10. Debajo el coeficiente de I1, ¿no? Menos 10. Y el coeficiente de I2, 20. Muy bien, esto va multiplicado por la matriz I1 y 2, ¿no? Entonces, al dividir esto con la calculadora HP, ya les enseñé, tiene que estar en modo algebraico, ¿no? Y esto puedes cambiar según tu conveniencia también. R, acá hay un símbolo, o el otro R igual, acá presionando sin soltar. Y entonces acá se pone R igual, acá te va a dar en fracciones, ¿ya? Pero
Pero yo como tengo el resultado ya escrito en mi papelito, les voy a mostrar cuánto sale. Sale exactamente menos 0,3 periódico puro. ¿Ya? Más 0,06 un periódico puro también, ¿ya? Y 2 te va a salir a menos 0,6 periódico puro más 0,03 periódico puro. Ahora vamos a obtener este resultado pero en la forma fraccionaria, ¿ok? Entonces editamos la ecuación. La matriz primera sería BI, ¿no? En su lugar vamos a poner X. Después el otro elemento tiene valor menos 10. Dividimos entre el otro matriz. Perdón. Borramos. Tecla blanca y la letra O. Aquí ingresamos 20. 10 negativo. 10 negativo. Y acá 20. Ok. Y ya, mira, fíjate. Esta es otra forma de escribir, ¿no? Saldría 15, 45, entre 45. O sea, un tercio, ¿no? Y un tercio 0,3, pues. Por eso es periódico puro. Bueno, a veces te conviene la forma fraccionaria, ¿no? La forma fraccionaria a veces muchísimo mejor. Ya, pero quedémonos en aquí, ¿no? Por cuestión de estética, en el papel, de dibujo, etcétera, etcétera, ¿no? A fin de que no ocupe dos líneas, etcétera. Muy bien. Ya hemos obtenido las corrientes, lo que nos dice en el paso 2. Ahora vayamos al paso 3 que dice formular las hipótesis, es decir, determinar los posibles casos en que pueden operar los diodos. O sea, formulamos nuestra hipótesis. Una hipótesis son también suposiciones, ¿no? Que nos dicen de qué modo, de qué manera pueden estar funcionando todos los posibles casos el circuito, ¿no? Como hay dos diodos, por teoría de probabilidades se multiplica 2 por 2, ya que cada diodo, ¿no? Tiene dos posibles casos. Si hubiera 3 diodos se multiplicaría 2 por 2 por 2, o sea, el resultado sería 8 hipótesis. Entonces la hipótesis 1, podemos decir que el primer diodo está en ON, ¿ok? Y el diodo 2 está en ON. Ahora, el diodo 1, pues está en ON. Esa es la segunda hipótesis. ¿Ok? Y el diodo 2 está en OFF. El diodo 1 puede estar en OFF, ¿no? Y el diodo 2 puede estar en ON. La cuarta hipótesis y última hipótesis sería de que el diodo 1 esté, o sea, los dos diodos estén en OFF, ¿no? Muy bien. Estos son los 4 posibles funcionamientos, ¿no? De los diodos. No existe más ni menos. Pero de aquí, ¿no? Podemos filtrar rápidamente cuál es la hipótesis que jamás se va a dar, cuál es la hipótesis ilógica y irracional, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis 1 de que los diodos estén funcionando, sí puede ser probable. Por la hipótesis 2 de que el diodo 1 y el diodo 2 estén off, claro, también es probable. Pero eso se va a verificar, estas hipótesis 1 y 2, mayormente a continuación, en el paso 4 ya, cuando existe una intersección entre las áreas sombradas, digámoslo así. Ahora, en la hipótesis 3, imagínate, el diodo 1 está en off, dice, o sea que este circuito no va a existir, ¿no? Solamente fijémonos en este circuito. Dice que en este circuito el diodo 2, ¿no? Te estás diciendo que va a funcionar en ON. Es imposible, ¿verdad? Ya que sabemos que de acuerdo a la polaridad de la fuente, la corriente viajaría del cátodo al ánodo, o sea, en esta dirección. Todo porque la fuente, por el símbolo de fuente, más a menos. La corriente va a salir por el símbolo más en este caso, ¿no? Entonces, es una proposición ilógica, la hipótesis 3. De igual manera, la hipótesis número 4, de que no, el diodo 1 está en off, el diodo 2 va a estar en off. Claro, este sí es obvio, ¿no? Entonces, las hipótesis ilógicas falsas, eso ya no se analiza, solamente las demás hipótesis, el resto de las hipótesis. Entonces, hemos hecho un rápido filtrado
Ahora lo que vamos a hacer es pasar al paso 4. El paso 4 nos dice calcular las señales de salida, o sea, B output en función de B input, ¿no? Para cada hipótesis. Ok, vayamos a la hipótesis número 1. La hipótesis número 1 nos está diciendo de que el diodo 1 está en estado on. Y el diodo 2 también está en estado on, ¿no? Muy bien. Entonces, para que el diodo 1 esté en on, significa que la corriente que circula por el diodo, que dicho sea de paso es I1, este I1, tiene que ser mayor que 0, ¿ok? Entonces, por eso es que decimos que I1 es mayor que 0. Pero, ojo, I1 está en función de BI. Ok, 0.3 más 0.6 por BI mayor que 0. Entonces, resolviendo esta desigualdad, decimos que BI será mayor que 5. Y ahora vayamos al diodo número 2. El diodo número 2 nos está diciendo de que está cerrado. Para que esté cerrado, la corriente que fluye por aquí, es decir, la corriente I2, esta corriente I2, tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Pero, ojo, la corriente I2 es una función de BI. Pero sabemos que I2 es 0, menos 0,6 más 0,03 BI. ¿Ok? Mayor que 0. Entonces, resolviendo esta desigualdad, ¿no? Es una ecuación. Despejamos que BI tiene que ser mayor que 20 para que se cumpla de que el diodo 2 esté en on. Entonces, esta I nos va a decir que es una intersección. ¿Ok? Esta I. Dice que se tiene que cumplir las dos condiciones de que BI tiene que ser mayor que 5 y a la vez mayor que 20 para que se cumpla la hipótesis 1, ¿no? Creo que esta explicación, lo que estoy dando ahorita, es la mejor explicación. Más claro que el agua no puede ver. Entonces, como en el paso número 4, donde dice calcular la señal de salida B0, ¿no? Vamos a dibujar nuevamente nuestro circuito según sea la hipótesis 1, ¿no? Sería rápido así. ¿Sí? ¿No? Acá sería BI. Acá sería 10, 10, 10 y 10. Como la pregunta, ok, en la pregunta me olvidé poner que B0 es este punto, es digamos, la tensión en este punto. De igual manera acá es B0, ¿no? El B0, fíjese, va a tener la misma tensión que la fuente, es decir, más menos 10, ¿no? Más 10 voltios. Ya, ahora fíjate, BI, en el problema nos dice que no hay tierra, ¿no? Pero es igual, tú le puedes poner aquí tu tierrita y resolver en el modo de lo que yo estoy haciendo. Es un nodo de referencia, ¿no? Este es válido criterio, es un válido poner ese punto, digámoslo así. O sea, de que esto tenga 0 voltios, ¿no? La tierra, esa es la tierra en sí. Por eso es que acá también, ¿no? Y a lo contrario que algunos de ustedes puedan pensar, no va a interferir de ninguna manera en los resultados. Muy bien. Para la hipótesis 1 tenemos ya en el intervalo en que la tensión de salida va a ser 10 voltios, ¿no? La hipótesis 2 nos dice que el diodo 1 está en estado on. El diodo 2 está en el estado off. ¿Ok? Ahora fíjense ustedes, para que el diodo 1 esté en on hemos dicho que la corriente I1 tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Es decir, la tensión BI tiene que ser mayor que 5. Ya hemos dicho por qué. Y también, el diodo 2 está en estado off. Para que se cumpla esto, tenemos que ver de que la corriente I2 tiene que ser menor que 0, ¿no es cierto? Entonces la desigualdad sería de que BI tiene que ser menor que 20. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Lo que vamos a hacer es graficar la intersección de las dos condiciones para que se cumpla la hipótesis 2. Ya, de que BI tiene que ser mayor que 5
y BI tiene que ser mayor que, menor que 20. Entonces en esta intersección, en esta área asombrada, ¿no? Al menos vamos a ver la hipótesis 2. Entonces, siguiendo el paso número 4, vamos a calcular la tensión de salida, o sea, B output. Entonces, la gráfica de este circuito más o menos sería así. ¿No? Vamos a desconectar el diodo 2, o sea, esta parte vendría a ser el diodo 2, acá estaría la fuente, tierra, ¿no? Y BI sería la tensión más menos, ¿no? De este punto hasta este punto, digámoslo así. Ahora, este punto es una resistencia que tiene 10 ohmios, 10 ohmios, 10 ohmios, ¿no? Y B0 es este punto. Ahora, esta rama, como es una rama flotante, lo podemos borrar, ¿ve? Entonces, como acá la corriente en esta rama es flotante, es corriente cero. Así que este dispositivo contiene la misma tensión en sus terminales. Es decir, que esto es B0. Entonces borramos, borramos, borramos y nos quedamos solamente de esta manera. Ahora, ustedes pueden resolverlo como según les parezca, ¿no? Puede ser divisor de tensión, pero para los que no saben, digamos B0 será la corriente que fluye por acá y 1 por 10, ¿verdad? I1 por 10, pero I1, ojo, I1, esta corriente es I1, vendría a ser la tensión que circula por esta malla dividida entre la resistencia de esta malla. O sea, BI entre 20 por un décimo, ¿no? No. Esto es I1 por 10, fíjense, señores. ¿No? B0 es I1 por 10. Entonces, I1 es BI entre 20, ¿verdad? Multiplicado por 10. Ahora, B0 es igual a BI entre 2. Muy bien. Ahí está. Esa es la salida, BI medios, en la gráfica, ¿no? Ahora, vayamos a la hipótesis 3. También nos dice que la hipótesis 3, ¿ok? Nos dice que el diodo 1 está en estado off, ¿ok? Y el diodo 2 está también en el estado on. Pero esa es una proporción ilógica. Entonces vayamos a la hipótesis 4. ¿Ya? La hipótesis 4, ¿qué nos está diciendo? A ver. De que el diodo 1 está en estado off. Y el diodo 2 está en estado off también. ¿Ok? Para que se cumpla esto, ¿qué pasa? Que la corriente I1 tiene que ser menor que 0, ¿verdad? Y la corriente I2 también tiene que ser menor que 0. Muy bien. Ahora, para que la corriente I1 tiene que ser menor que 0, se cumple que es la desigualdad, ¿no? Esta desigualdad, pero modificada un poquito. Digamos, BI menor que 5 y 2, ¿no? Como está en función de BI, ¿no? Tiene una función, está en función de BI, al final se dice que BI es menor que 20. O sea, es lo mismo que en este caso. ¿Ya? Entonces, teniendo nuestra recta numérica, ¿ok? De 5 y 20, podemos decir que... ¿Qué podemos decir? Que mientras exista la intersección, es decir, en este espacio sombreado que representa el rango en que va a cumplirse las dos condiciones para que se cumpla a la vez la hipótesis 4, o sea, de que el diodo 1, el diodo 2 está en estado off. Muy bien, ¿no? Ahora vamos a graficar cómo sería el circuito. El circuito sería más o menos así. El diodo 1, ustedes están viendo que está abierto, la resistencia ahí están, acá viene otra resistencia, el diodo está abierto, tenemos una fuente y a tierra. Este es 10 más menos, este es 10, 10 y más menos 10. Entonces ya. Y la tensión va a ser B0. Bueno, como está desconectada la tensión BI del resto del circuito, no fluye corriente ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Es decir que ambos terminales de este dispositivo son equipotenciales, es decir, también tienen la misma tensión, ¿no? Y como no fluye corriente, también acá es igual a 0. También en este dispositivo también tiene entre sus terminales la misma diferencial de potencia, o sea, 20.
O sea, no es que tenga la misma diferencial de potencial, sino, mejor dicho, tienen la misma tensión a ambos extremos, o sea, a ambos terminales. Por eso es que V0 justamente es igual a 0 voltios. Muy bien, como tenemos la hipótesis 1 y 2 y 3 que nos dicen en qué más o menos, en qué rango no se cumplen de que la función va a ser 10 voltios, V y medios o 0 voltios, vamos a proceder a dibujar ahora posteriormente, posteriormente. Entonces acá está nuestra gráfica. Esta gráfica no me gusta, lo vamos a eliminar y vamos a buscar la imagen, ya, abrir con Paint, pues lo dibujamos, ya. Muy bien, esta señal será la señal B, perdón, B output, B input, ok. Miren, vamos a dibujar primero la hipótesis 1, a ver, ya. La hipótesis 1 dice que es 10 voltios, ¿cuando qué? Cuando la tensión es VI mayor que 20, ok. Cuando es mayor que 20, o sea, más o menos nosotros podemos decir que acá, digamos, esté 20. Ok, la tensión va a ser 10 voltios. Cuando o sea, para valores mayores que 20, la tensión va a ser 20 voltios. Aquí, muy bien. Acá decimos que V0 es igual a 10 voltios. Ahora, podemos ir a la hipótesis número 2. Nos dice que es VI medios, ¿no? Cuando está entre 5 y 20. Digamos, cuando está entre 5 y 20. En este rango vamos a graficar V y medios. ¿Ya? Entonces, V0 es igual a V y medios, ¿no? Cuando VI vale 5, V0 valdrá P2,5, ¿sí o no? Claro, 2,5. Y cuando vale 20, ¿no? V0 valdrá 10, ¿ok? Solamente vamos acá reemplazando 20 y 5 para obtener los puntos que nos guiarán por donde pasa la recta. Entonces este punto es este punto, ¿no? Podemos decir de que esta es la gráfica de esta función. Ahora, la hipótesis número 3, ¿qué cosa nos dice? La hipótesis número 3, perdón, la hipótesis número 4 nos dice que para valores menores que 5 se cumple que es 0 voltios, ¿no? O sea, prácticamente nos está diciendo dibujar una línea recta, ¿no? Sobrepuesta al eje BI, que sea 0 voltios. Pero acá va a haber una pequeña corrección, ¿no? No puede ser que mira, que para BI cuando sea 5, ok, la salida sea 0 y BI medios. Es algo ilógico, ¿verdad? Entonces, acá para hacer un pequeño ajuste, que es lo que se hace, tienes que un poco proyectar ambas líneas, la línea roja, la línea azul, e intersectarlas. ¿De qué manera? Digamos, esta la vas a proyectar, digamos, ahí, ¿no? Ahí, ¿ves? Y justo si tú no me crees, ya puedes resolverlas igualando las dos funciones de las dos rectas y te va a decir que se van a unir en el punto, o sea, en la coordenada 0 y 0, ¿ya? Entonces lo que tú harías es borrar, ¿no? Ya las proyecciones una vez que se han intersectado. Y entonces esto es lo que vendría a ser la gráfica resultante de nuestro diodo. Ahora tú lo puedes dibujar de igual manera que yo lo hice con Proteus, como lo hicimos en el video anterior a este, y ver que se va a cumplir esta gráfica, esta función, la salida, ¿no? Según sea la entrada. Acá vemos que para valores menores que 0, la tensión de salida se satura, ¿no? Es 0 voltios. En este caso la tensión para valores mayores que 20 también se satura y es 10 voltios. Bueno, listo. Este es el video número 7, creo. Ok, esto me demoró un poco más, pero ojo, está bien explicado.